Vamos a ver qué nos depara la sesión 16. Entonces vamos a estudiar en este caso los verbos y sus accidentes gramaticales. Entonces ya vamos a ir a la parte, a la otra parte que es más importante, que viene a ser en este caso el verbo. Ya, entonces vamos un poco a ir definiendo qué cosa es el verbo, ¿ok? Desde el punto de vista morfológico, sintáctico, semántico y lexicológico. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista morfológico, el verbo es una palabra variable. ¿Qué significa esto? Significa que posee accidentes gramaticales que son número, persona, tiempo y modo. Desde el punto de vista sintáctico, el verbo cumple la función sintáctica del núcleo del predicado. Desde la semántica, el verbo es una categoría gramatical encargada de indicar el comportamiento realizado por un sujeto. Es decir, existen diferentes clases de verbos. Verbos de acción, verbos de estado, verbos de movimiento, verbos de percepción, entre otros. Y desde el punto de vista lexicológico, el verbo es una palabra de inventario abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que se pueden incorporar nuevos verbos a este inventario. ¿Ya? En cuanto a su estructura, el verbo admite muchas formas distintas, que son el resultado de combinar dos partes. Tiene una raíz o lexema, ya que soporta el significado semántico. Por ejemplo, del verbo cantar, el lexema va a ser cant. Del verbo comer, el lexema será com. Del verbo partir, el lexema será part. La raíz se obtiene quitando, dime. El eczema es la parte que no cambia, ¿verdad? Por supuesto, raíz o lexema. ¿Ok? Entonces, la raíz se obtiene, dice, quitando el infinitivo en la terminación ar, er, ir. Ya, estos infinitivos son variables. Estos infinitivos me da el verbo, en este caso, no, o sea, si yo veo un verbo que termina en ar, en er o en ir, es un verbo que no está conjugado, ¿correcto? Por ejemplo, yo separo el ar y obtengo cant, obtengo el eczema. Si yo tengo el verbo beber, separo el er y tengo el eczema. Si yo tengo el verbo salir, separo el ir y tengo el eczema sal. Las desinencias son las terminaciones que se añaden a una misma raíz para obtener las distintas formas de un verbo y que aportan significados gramaticales, ¿no? Por ejemplo, cantó, o sea, cuando hablamos de desinencias, hablamos de estas terminaciones. Estas desinencias de alguna manera lo que hace es confirmar o en todo caso me permiten determinar los accidentes gramaticales del verbo, ¿correcto? Estos significados pueden ser persona, número, tiempo, modo y aspecto. O sea, lo que me permite estas desinencias, estas terminaciones, es de alguna manera determinar los accidentes gramaticales que tiene ese verbo. Puede ser persona, número, tiempo, modo y aspecto. ¿Ok? Conjugaciones verbales. Dice, los verbos se agrupan en 3 conjugaciones según la vocal temática que presenten al comienzo de sus desinencias, o sea, al comienzo de la terminación.
La vocal temática se aprecia claramente en la terminación de los infinitivos. Por ejemplo, en este caso, los de primera conjugación terminarán o comenzarán su desinencia con la vocal A. Los de segunda conjugación comenzarán su desinencia con la vocal E. Y los de tercera conjugación comenzarán su desinencia con la vocal I, ¿ok? Dentro de esas conjugaciones hay muchos que de alguna manera coinciden. Por ejemplo, cantar, tomar, bailar, lavar, ¿ven? Todos coinciden con esa terminación ar. Igual, en el caso del verbo temer, yo tengo beber, comer, no, entre otros. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo en este caso es el comienzo de la desinencia er. Y hay un grupo de verbos que tienen esa misma desinencia. E igual con la er. Pero este grupo de verbos se le llama verbos regulares, ¿ok? ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen que coinciden en esa desinencia. No todos coinciden, ¿ya? No todos, pero estos sí, ¿correcto? Ahora vamos con los accidentes gramaticales. ¿Ya? En este caso, la persona gramatical, ¿ok? Dice, la primera persona se identifica con el hablante o los hablantes, o sea, en una comunicación, en un acto comunicativo, la primera persona es la que emite el mensaje, ¿ok? Puede llevar como sujeto los pronombres personales yo, nosotros y nosotras. O sea, en este caso, toda persona gramatical es aquella que inicia la conversación o que lidera la conversación, ¿ok? La segunda persona es la persona a la que se habla, o sea, la que escucha, la que recibe los mensajes de la primera persona. ¿Cómo se identifica esta segunda persona? Con los pronombres personales tú, vosotros, vosotras, ustedes también, ¿ok? La tercera persona se refiere a todo ser u objeto que no es ni la primera ni la segunda persona. Puede llevar como sujeto los pronombres él, ella, ellos, ellas, usted, ustedes y además todos los sustantivos. Bueno, acá usted y ustedes debería ser más segunda persona. ¿Ya? Entonces, es él, ella, ellos, ellas, ¿ok? Y los sustantivos, ¿correcto? O sea, normalmente en el caso de la tercera persona no la encontramos, o sea, mejor dicho, no interviene en la conversación. Es aquella a la que nosotros nos referimos. Por ejemplo, yo les puedo hablar a ustedes, yo soy la primera persona, ustedes son la segunda, y yo hablo del alumno Juanito Pérez. Juanito Pérez no cumple con sus tareas. Juanito Pérez pertenece al CP2. Entonces, yo hablo de Juanito Pérez, no está acá presente Juanito Pérez, no interviene en la conversación Juanito Pérez, entonces será considerado tercera persona gramatical, o sea, de quien se está hablando. A quien yo me refiero, ustedes, ¿cómo se llama? Escuchan y de alguna manera se refieren, pero en este caso no intervienen en la interacción. Un ejemplo más claro, María compra pan. ¿María interviene en la conversación? No, porque María no es la que habla, tampoco es la que escucha. Si yo me refiero o nombro a alguien es porque es una tercera persona. ¿Ok? Esas son las personas gramaticales. La primera es la que inicia la conversación. La segunda es la que escucha en la conversación. Y la tercera es a la que nos estamos refiriendo. ¿Ok? En el caso del número, las tres personas gramaticales pueden aparecer tanto en singular como en plural. Si es singular es porque es una persona.
Y si es en plural, es porque hablamos de varios seres, varias personas que pueden estar interviniendo en la oración. ¿Ok? En cuanto al tiempo, ¿ya? Dice, el tiempo son las formas verbales que sitúan la acción en un tiempo determinado, que puede ser presente, pretérito o pasado y futuro, ¿ok? Ya. En este caso, si yo hablo de la hora, será presente. Si yo hablo del ayer o de lo que ocurrió hace un momento, será pasado. Y en este caso, si yo hablo del futuro o de lo que va a suceder, será futuro, ¿correcto? A su vez, estos tiempos gramaticales también van a tener alguna ligación con los modos, ¿ok? Modo indicativo, el modo indicativo es cuando una acción se realiza. O cuando yo realizo directamente o el sujeto, o el sustantivo interviniente, realiza una acción de manera directa, ¿no? Por ejemplo, en tiempos simples, en el presente, amo, yo amo, acción directa. O en el pretérito imperfecto, amaba. O en el pretérito perfecto simple, amé. Cuando hablamos de pretérito perfecto simple, porque la acción ya terminó. Y el imperfecto es porque todavía no culmina. ¿Ok? Por eso que las diferencias... A ver, vamos a hacer un paréntesis que aparezca el alumno. Ya. Porque quiero que todos tengan... A ver, es algo que está pasando en otros grados. Ya. Está pasando en otros grados. Y ya he hecho la advertencia respectiva. Y acá también voy a hacer la advertencia respectiva. ¿Ok? Cuando yo entro a clase, doy 5 minutos para que todos entren a clase. Todos me entren a clase dentro de los 5 minutos. Pasados los 5 minutos, queda mi criterio si esa persona entra o no entra a clase. No voy a aceptar a un alumno que entre a mitad de clase. Que sea última vez que un alumno me entra a mitad de clase. Siguiente clase, o ya segundo bimestre, solamente 5 minutos y no dejo entrar a ningún alumno. ¿Ok? Salvo, obviamente, a aquellos que se les va el Zoom, que puede pasar, y que en este caso necesiten volver a entrar. Obviamente, con previa lista sé quiénes son. Pero los que no, los que recién están dando a mitad de clase, simplemente no los voy a dejar entrar. Así me revienten el grupo de WhatsApp, cosa que no leo cuando hago clase. ¿Ya? Entonces, por eso que las horas están bien claritas en su horario y yo doy 5 minutos más. Más ya no se puede hacer. Alumno que no entra a clase dentro de ese tiempo no va a ser aceptado en el aula. Porque no es justo que todos estemos trabajando y el alumno llegue a mitad de clase. ¿Ok? Igual ya tiene la terraza respectiva. Entonces, eso como me ha pasado en grados superiores, en grados inferiores, entonces veo que me ha pasado ahora, lo advierto para que después no me estén diciendo, no dijo. ¿Ya? Entonces, eso nomás quería mencionar. Bueno, estábamos hablando de los tiempos, del modo indicativo, perdón, ¿no? Y en este caso, el modo indicativo ya es una acción que se realiza directamente, ¿ok? Ya, entonces, es una acción que el sustantivo realiza directamente. Entonces, bueno, amo, ¿no? Yo amo. Acá, en este caso,
el sustantivo tiene una acción determinante. Ahora, de acuerdo al tiempo, puede ser que se realice, o sea, que esté realizando, que se haya realizado pretérito perfecto simple, o que todavía esté por terminar o todavía no se culmina, que puede ser el pretérito imperfecto, amaba, ¿no? Futuro, amaré, condicional, amaría, ¿correcto? ¿Ok? Pero de alguna manera son acciones directas. El subjuntivo es muy diferente porque el subjuntivo expresa de alguna manera deseo. ¿Ya? El subjuntivo expresa de alguna manera deseo. No es una acción directa, es un deseo, ¿no? Y el imperativo son órdenes. ¿Ya? Por eso es la diferencia. En el indicativo la acción es del sujeto. En el subjuntivo es más un deseo y en el imperativo es, en este caso, más una orden, ¿ok? Es justamente lo que les hablaba con respecto al modo, ¿no? Les decía, manifiesta la acción del verbo y hay tres tiempos. El indicativo, que es el modo objetivo, ¿no? Imparcial del hablante. Solamente se limita a exponer un hecho presente o futuro. El subjuntivo es en modo subjetividad. Involucra una participación emocional del hablante frente a una acción. Expresa deseo, temor, posibilidad o duda. Vean la diferencia. El indicativo es algo objetivo para hacer que todos lo vemos y que es una acción expresa del sustantivo. En el caso del subjuntivo, no. En el caso del subjuntivo, expresa deseo, temor, posibilidad o duda. ¿Correcto? Por ejemplo, que tengas suerte. ¿Ok? Entonces, es muy diferente un modo subjuntivo de un modo indicativo. ¿Correcto? También se puede formular órdenes en forma negativa. Por ejemplo, no vengas mañana. En el caso del imperativo, es el modo de mandato. Se utiliza para dar órdenes o instrucciones, ¿no? En oraciones afirmativas. Por ejemplo, ven pronto. ¿Ok? Y en el caso del aspecto, el aspecto puede informar también sobre el desarrollo de la acción. El aspecto se caracteriza por la acción desde el punto de vista de su transcurso o término. Hay dos aspectos. El perfectivo es aquel que presenta una acción terminada, tanto si es presente como si es pasada o futura. Por ejemplo, a las 8 habré llegado a Londres. Ese habré no me dice que sea, o sea, que sea una acción pasada, pero me indica que es una acción terminada, ¿no? O sea, en esa hora ya se culminó toda la acción. El imperfectivo muestra la acción sin terminar en su transcurso. Por ejemplo, mañana volaré a Londres. O sea, no hay una acción terminada a diferencia de la primera, que dice a las 8 habré llegado a Londres. Cerró la acción ahí. No, acá es una acción que todavía está por culminar. El aspecto se expresa mediante desinencias, también con algunas perífrasis verbales. ¿Okay? Entonces, vamos un poquito al cuadro que de alguna manera nos puede dar una idea del modo indicativo y en este caso también del aspecto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo yo amo, ya es un modo indicativo, pero es un aspecto ¿qué? Perfectivo, porque es una acción cerrada. ¿Ok? A diferencia de lo que yo puedo decir de repente, yo amaba. Si bien es pasado, tiene tiempo pasado, ¿ok?
pero en su aspecto es una acción que no está terminada, no está cerrada, ¿correcto? Entonces, eso es un poco, o sea, de alguna manera, aspecto, si bien en este caso considera acciones cerradas o no cerradas, pero en este caso puede darse en presente, en pasado y también en futuro. O sea, pueden haber construcciones donde el tiempo sea pasado, pero el aspecto sea imperfectivo. O puede haber construcciones que en ese caso el tiempo sea futuro y que el aspecto sea perfectivo. Por ejemplo, el ejemplo que vimos cuando dijimos, en este caso, mañana perdón, a las 8 habré llegado a Londres, por ejemplo. Ese habré cierra la acción. O sea, a las 8 se acaba todo. Ya estoy allá. No hay una acción en transcurso. Es muy diferente cuando digo, mañana volaré a Londres. Los dos son tiempo futuro, ¿ah? Los dos son tiempo futuro, pero en el primero es perfectivo porque cierra la acción. A las 8 habré llegado a Londres, o sea, ahí quedó. En cambio, el otro es, mañana volaré a Londres. Es una acción no terminada. Es una acción no terminada, ¿correcto? Entonces, o sea, el aspecto, de alguna manera, no está tan ligado al tiempo. O sea, no es que porque hubo tiempo pasado, el aspecto siempre va a ser perfectivo. No, pueden haber tiempo pasado y el aspecto puede ser perfectivo. De igual manera, puede haber tiempo futuro y el aspecto puede ser perfectivo. ¿Correcto? Entonces, depende mucho de la construcción de la oración. Por eso les decía, ¿ok? Acá pues, es un muy buen caso. Aspecto perfectivo, pero en tiempo ya futuro. ¿No? Entonces, esos de alguna manera son, en este caso, los tiempos, ¿ok? Perdón, los accidentes gramaticales del verbo que tenemos que tener en consideración. El aspecto, el modo, ¿ok? El tiempo, persona y número, ¿ok? De alguna manera, las desinencias me van a brindar toda esa información. O sea, yo me voy a guiar más por la terminación. Es la que me va a indicar, en este caso, cuál es la persona gramatical, cuál es el número, cuál es el modo, el tiempo y el aspecto. Cosa cuando nosotros vemos en el sujeto tácito, por ejemplo, les decía, ¿no? ¿Cómo determinamos el pronombre? Porque podemos con el verbo, podemos con la terminación, con la desinencia, yo puedo determinar en este caso el número y el género. Si lo puedo hacer con el verbo, y el verbo debe coincidir con el sustantivo y coincidir con el artículo. Entonces puedo yo, sin necesidad de que esté escrito, puedo determinar qué pronombre es el sujeto tácito. Igual, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en este cuadrito que no le hemos terminado todavía de explicar, ¿no? Tenemos tiempos simples, ¿no? Pero también tiempos compuestos. Cuando hablamos de tiempos simples, es, en este caso, cuando usamos, cuando la estructura del verbo tiene una sola palabra, ¿ok? Amo, amaba, amé, amaré, amaría, ¿no? Entre otros. Y en el caso de tiempos compuestos, es porque la estructura verbal necesita más de una palabra, ¿ok? Normalmente, en este caso, son cuando usamos adicionalmente el verbo haber, ¿ok? Con un verbo regular, ¿ok? Pretérito perfecto compuesto, ¿no? Amado. Cuando hablamos de perfectos, porque en este caso está cerrada la acción, amado. ¿No? El pretérito pluscuamperfecto,
había amado, ¿no? Y así, pretérito anterior, hube amado, ¿no? Entre otros. No les voy a atormentar mucho con el tema de tiempos, ¿ok? Tampoco es para, tampoco no hay que verlo mucho en profundidad, pero sí en este caso lo básico que cuando hablamos de tiempo, pues hablamos de pasado y presente, y cuando hablamos de tiempos simples, es cuando usamos una palabra en el verbo. Y cuando hablamos de tiempos compuestos, es porque usamos más de una palabra en el verbo, ¿ok? Más de una palabra. Bien, entonces, para alguna manera, aprovechando que nos queda unos minutos, volver a hacer un resumen de lo que he explicado para que quede claro. En el caso de verbo, ya lo definimos como una palabra variable. ¿Por qué? Porque posee accidentes gramaticales de número, tiempo, modo y persona. Y aspecto también. Cumple una función de núcleo de predicado. Indica, o sea, es una palabra que se encarga de indicar el comportamiento del sujeto. Existen diversos tipos verbos de acción, verbos de estado, de movimiento, que eso lo vamos a ver ya a posteriori. De manera lexicológica es de inventario abierto, es decir, se adoptan nuevas palabras, se crean nuevas palabras, ¿ok? Que adoptan la categoría de verbo. En cuanto a la estructura del verbo, tenemos la raíz o el lexema, que es la que carga el significado, ¿ok? Y las desinencias, que son las terminaciones para obtener las, en este caso, formas del verbo, o sea, los aspectos gramaticales. Persona, número, tiempo, aspecto y modo, ¿ok? En cuanto a las conjugaciones verbales, dice, de alguna manera se pueden dividir por la desinencia con la cual inicia, ¿ok? Primera conjugación son todas las desinencias de los verbos que empiezan con ar. En el caso de segunda conjugación son todas las desinencias que empiezan con er. Y en el caso de ir son todas las desinencias que empiezan con el verbo, con la desinencia ir. ¿Ok? En cuanto a la persona, ya que estamos profundizando los tiempos gramaticales del verbo, en persona podemos tener a 3 personas gramaticales. La primera persona, que es la que inicia la conversación o dirige la conversación. ¿Ok? Lo podemos determinar con los pronombres yo, nosotros, nosotras. La segunda persona, que es la que escucha, la que recibe el mensaje de, en este caso, del emisor, de la primera persona. Lo podemos distinguir con los pronombres tú, usted, ustedes, vosotros y vosotras. Y en el caso de la tercera persona, son los sustantivos a los que nos referimos que no participan en la conversación. No son ni primera ni segunda persona. ¿Ya? Puede ser él, ella, ellos, ellas, ¿no? Y además también los sustantivos, ¿ok? Cuando decimos María come lomo saltado, María no está ni iniciando la conversación ni escuchando la conversación. Es alguien externo, alguien de afuera a la que nos estamos refiriendo. En cuanto al número, es muy sencillo, ya lo hemos revisado muchas veces. En este caso, me indica la cantidad de sujetos o de seres que están interviniendo en la oración. Puede ser uno, sería singular. Si son varios, estamos hablando de plural. En cuanto al tiempo, en este caso son aquellas formas verbales que sitúan la acción en un tiempo determinado. Puede ser pasado, presente o futuro, ¿ok? En cuanto al tiempo, hay que también tener en cuenta de que pueden ser tiempos simples, cuando interviene una palabra en el verbo, o tiempos compuestos cuando se necesita más de una palabra para formar una conjugación verbal, ¿ok? En cuanto al modo, nos indica, manifiesta la acción del verbo, ¿ok? Y hay 3 tiempos. El indicativo, que es más objetivo,
es usado para poder determinar la imparcialidad del hablante, que solamente se limita a exponer un hecho pasado, presente o futuro, ¿no? En el caso de subjuntivo es más subjetivo, como bien dice el nombre, ok, implica la participación emocional del hablante frente a una acción. Expresa deseo, temor, duda o posibilidad. Por ejemplo, que tenga suerte. También se usa para formular órdenes en oraciones negativas. Por ejemplo, no vengas mañana. Eso es el modo es subjuntivo. Aunque algunos me digan, pero profesor, ¿cómo puede dar órdenes si en ese caso el que da es el imperativo? Sí, pero el imperativo solamente se utiliza para dar órdenes o instrucciones en oraciones afirmativas. Por eso que las negativas pasan al grupo de los subjuntivos, ¿ok? Hay que poner atención a ese detalle. ¿Okay? Entonces las imperativas son el modo, están en modo mandato, o que se utilizan para dar órdenes o instrucciones afirmativas, solamente afirmativas. Por ejemplo, ven pronto, ¿ok? Y en el caso del aspecto, informa más que todo el desarrollo de la acción. Se caracteriza desde el punto de vista de que si transcurrió o no el hecho. Y tenemos dos aspectos. El perfectivo, que es aquel que presenta la acción terminada. Puede estar en presente, en pasado o en futuro. No necesariamente porque el tiempo del verbo sea pasado, quiere decir que todos los aspectos sean perfectivos. Ya hemos visto que puede haber aspecto imperfectivo siendo tiempo pasado. ¿Ok? Y en el caso del imperfectivo es cuando la acción no termina. ¿Ok? Se mantiene, transcurre. Por ejemplo, mañana volaré a Londres. Lo mismo, lo dicho anteriormente en el perfectivo. El hecho de que un verbo esté en futuro no quiere decir que siempre sea perfectivo. Pueden haber verbos en tiempo futuro, pero en este caso con una construcción en el aspecto imperfectivo. ¿Ok? El aspecto lo podemos determinar por las desinencias y en algunos casos por las perífrasis verbales. ¿Muy bien? Bien, chicos. Entonces, esto es lo que corresponde al verbo, ¿ok? De la sesión 16. Mañana vamos a ver la parte práctica de ambas sesiones que hemos visto el día de hoy. ¿Correcto? Ya. Entonces, para terminar, ya mañana voy a indicar, voy a dejar en claro las indicaciones finales sobre tareas, presentación de tareas, eh, también resolución de prácticas y cómo se va a resolver el examen bimestral, ¿ok? O menos algunos detalles sobre el examen bimestral, porque todavía hay cosas que no tengo claro, pero por lo menos hay otras que sí. Entonces voy adelantando, ya porque ya de aquí se vienen los exámenes bimestrales. Ya, entonces, eso más que todo. Para mañana nos estaremos viendo a primera hora, 1:30, para continuar con CTA, de acuerdo al nuevo horario. Bien, muchachos, entonces les deseo una feliz tarde. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao, nos vemos.